fui a mi Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor
y nada satisface. ¿Cuál era mi ansiedad? ¿Cuán bella es esta historia? Mi tema ya en la gloria se da ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más sabia, más hermosa, que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay que nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que placentera es, y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que canto, oír con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. ¿Cómo se siente cuando piensa en sus finanzas? ¿Ansioso, temeroso, perplejo o en paz? Jesús nos enseñó un principio de gestión de la vida que se aplica a todos los aspectos de nuestra existencia. Como todo tiene un coste, ser siempre consciente de dichos costes es lo más sensato si se quiere planificar con antelación. Él dijo, supongamos que algunos de ustedes quieren construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Un joven se sentía muy angustiado por su matrimonio. Sabía que su prometida era la compañera con la que siempre había soñado, pero le preocupaba cómo serían sus finanzas como pareja recién casada, ya que al principio él sería el único proveedor del hogar, e incluso como soltero casi nunca llegaba al día de pago sin tener que pedir dinero prestado. Sin embargo, para su sorpresa, después del primer mes, del primer trimestre e incluso del primer año de matrimonio, esta única fuente de ingresos había sido suficiente para cubrir sus gastos. Por alguna razón, a veces incluso podía llegar al día de pago con un poco de dinero extra para ahorrar. Este acontecimiento les aportó una gran tranquilidad. ¿Cómo fue eso posible?
Durante la preparación de su matrimonio, el pastor les aconsejó la instrucción de Jesús de sentarse y calcular el precio. Así aprendieron sobre la importancia de tener un presupuesto familiar. Y como ninguno de ellos era contable, con la práctica, la disciplina y la ayuda de Dios, establecieron un presupuesto que les sirvió de guía para sus gastos. Vivimos en un mundo en el que se nos insta constantemente a utilizar nuestros recursos sin planificación previa. Los anuncios y la publicidad apelan a nuestros sentidos invitándonos a gastar impulsivamente según lo que vemos, oímos, tocamos, olemos y probamos. Esto da lugar a un comportamiento consumista que puede provocar vergüenzas, problemas y sufrimientos innecesarios. El maestro de los asesores, dueño y proveedor de todos los recursos, nos brinda valiosos principios financieros en su palabra que, si se siguen con fe, nos ayudarán a evitar las trampas de los gastos imprudentes. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Durante esta semana, mientras adoramos a Dios con nuestros diezmos y las ofrendas regulares, que le demos prioridad a Él y a sus instrucciones de vida. Que siempre pongamos nuestros deseos en último lugar y a Dios en primer lugar. Victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al Vamos de la mano del Señor. Probad y ved. Historia de hoy: un ritual importante. ¿Alguna vez notaste que nuestras vidas están llenas de rituales? Piénsalo. Bodas, graduaciones, funerales. Todos representan un nuevo estatus o un gran cambio en nuestra vida. Igualmente el bautismo, la adoración familiar o la adoración pública del sábado son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Pero, ¿estará bien quedarnos en casa un sábado en vez de ir a la iglesia? De acuerdo con la Biblia, el séptimo día es sábado de reposo solemne, una convocación santa. Esta palabra en hebreo es mikra, que significa reuniones o asambleas, congregación. Significa que Dios espera que nos reunamos con otros para tener un ritual colectivo semanal. Nosotros tampoco podemos dejar nuestra congregación, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Así como pueden ser buenas las conexiones tecnológicas online, no deberías quedarte en casa, sino buscar una alabanza pública, mientras nuestras condiciones nos permitan. Recuerda, el sábado es una convocación santa. Piensa en todas las cosas que puedes hacer el sábado. 1. Podemos orar, hablar con Dios. 2. Estudiamos su palabra, lo escuchamos. 3. Cantamos adorándole. Y 4. Traemos nuestros diezmos y ofrendas reconociéndolo como nuestro sustentador.
Aunque los diezmos y la mayor parte de las ofrendas se dan electrónicamente, sigue siendo muy importante que cada miembro de la familia alabe a Dios al traer las ofrendas en un servicio público como un acto de adoración. Así como devuelves tus diezmos y das las ofrendas regulares, toma un tiempo para orar y fortalecer tu alma junto con tus hermanos y hermanas. Reflexiona sobre el futuro cercano cuando podrás comunicarte con Cristo en las nubes de los cielos. Y ahora, les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Informe Misionero Timor Oriental, 5 de febrero, titulado Las golpizas que fortalecieron mi fe. Mi hermana menor me llamó un día muy emocionada. Elisita, me dijo, estoy estudiando la Biblia y lo que aprendo está muy bien. Ven para que estudiemos juntas con los misioneros. Cuando escuché el entusiasmo de mi hermana, sentí mucha curiosidad, así que me encontré con ella y con una pareja de esposos, Juliana y Luis, que eran obreros bíblicos. Por favor, enséñeme la Biblia, les pedí. Yo estaba estudiando en una universidad en Dili, la capital de Timor Oriental. Mi hermana Hermelinda estudiaba en una escuela secundaria en la misma ciudad. Las dos vivimos en una pequeña aldea. Comencé a estudiar la Biblia con la pareja de misioneros casi todos los días. Me fascinaba. Aprendí sobre el amor de Dios por mí. Aprendí que una forma en la que puedo mostrar amor hacia Dios y honrarlo con mi cuerpo, e incluyendo lo que como. Aprendí que una gran forma de amar a Dios es guardar sus mandamientos. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14:5. Me interesó especialmente leer los 10 mandamientos. Nunca había escuchado el cuarto, que comienza así: acuérdate del sábado para santificarlo. Cuando me di cuenta de que Dios nunca había cambiado el día de reposo al domingo, le pregunté a la pareja de misioneros dónde podía adorar a Dios los sábados. Quiero guardar el sábado, pero ¿dónde hay una iglesia que se reúna los sábados?, pregunté. Tenemos una iglesia en Dili, dijo Luis. Puedes ir allí todos los sábados, añadió Juliana. Hermelinda y yo fuimos a la iglesia juntas. Después de asistir durante 2 semanas, decidimos bautizarnos y unirnos a la iglesia adventista del séptimo día. Nuestros hermanos mayores se pusieron furiosos cuando se enteraron de que habíamos dejado la iglesia en la que nos habíamos criado. Me amenazaron y me golpearon. Ya no estudiarás aquí, me dijo un hermano mío. Te llevaremos de regreso a la aldea, me dijo otro. Mis hermanos me obligaron a dejar los estudios y a regresar con ellos a casa. Me obligaron a comer cerdo y a ir a la iglesia con ellos los domingos. Me sentí desdichada. Tenía que encerrarme en el baño para poder leer la Biblia y orar, pero las amenazas y las golpizas fortalecieron mi fe. Decidí amar a Dios con todo mi corazón y guardar sus mandamientos. Las amenazas y las golpizas continuaron durante un mes. Mi hermana menor, que afortunadamente pudo permanecer en la capital, me llamó para decirme que la iglesia adventista estaba organizando un programa de capacitación de 2 meses para obreros bíblicos. No había nada que yo deseara más que ser obrera bíblica. Quería ser como Juliana y Luis, que me habían enseñado la Biblia. Quería hablarles a otros de Dios, así que un día me escapé de casa sin decirle nada a nadie. Después de 2 meses de entrenamiento, me hice obrera bíblica. Me encantaba mi trabajo y lo di todo de mí. Oro diariamente por mi familia, especialmente por mis hermanos. Pasaron 2 años y me casé con mi esposo Reinaldo, que es adventista. Nadie de mi familia asistió a mi boda. Sin embargo, gracias a Dios, mi familia ha comenzado a hablarme de nuevo. También estoy agradecida a Dios por 3 niños que ahora están estudiando en la única escuela adventista que hay en Timor Oriental. Por favor, les pido que oren por mis hermanos y por el resto de mi familia. Oren también para que la escuela pueda enseñar a muchos niños sobre Jesús y su palabra. Su ofrenda del 13º sábado de hace 6 años ayudó a abrir la primera y única escuela adventista del séptimo día que hay en Timor Oriental. La ofrenda de este trimestre ayudará a construir un dormitorio en esa escuela para que niños de aldeas lejanas como Hermelinda, la hermana de Elisita, puedan estudiar. Gracias por hacer preparativos para dar una generosa ofrenda.
Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Perdido y Encontrado. El versículo para memorizar está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, que dice: que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. El mensaje es: podemos servir a Dios donde quiera que estemos. ¿Alguna vez has sentido que los adultos piensan que eres demasiado joven? ¿Desearías que te dejaran hacer algo realmente importante? ¿Puedes hacer un buen trabajo en algo muy importante? Si contestas afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, la historia de hoy es para ti. Jesús estaba emocionado. Iría a Jerusalén a celebrar su primera Pascua. Cada año José y María iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, pero Jesús se había quedado todo el tiempo en casa. Así que esta era la primera visita a Jerusalén desde que era un bebé. Jesús no lo sabía, pero sus padres estaban nerviosos con este viaje. Recordaban cómo el rey Herodes había querido matar a su hijo cuando era un bebé. Era divertido visitar a sus queridos primos y a sus amigos. El camino polvoriento estaba congestionado con la gente y todos se encontraban en un ambiente festivo. A veces Jesús caminaba entre las mujeres y los niños. Otras veces caminaba detrás de los hombres. El grupo de Nazaret se iba acercando a la ciudad y comenzaron a cantar el antiguo pero querido himno. Me regocijo con los que me dicen: a la casa del Señor iremos. Nuestros pies están ahora pisando tus puertas, oh Jerusalén. Cuando los polvorientos pasajeros contemplaron la ciudad, dieron un grito de regocijo. Jesús elevó su mirada y contempló los primeros rasgos del templo. Entonces divisó esa masa reluciente de mármol blanco con oro. Pronto la familia halló un lugar para quedarse. Más tarde, José y María llevaron a Jesús al templo donde se estaba celebrando el servicio vespertino del sacrificio. Al contemplarlo, Jesús meditó profundamente. Por primera vez veía el cordero en el altar. Mientras observaba el servicio de la Pascua, Jesús comenzó a darse cuenta que los sacrificios lo señalaban a Él. Algún día Él serviría como el Cordero de Dios, que moriría por los pecados del mundo. Cuando terminó el gran festival, la gente empacó sus cosas y se preparó para regresar a sus hogares. El grupo de Nazaret se dispersó por el camino. María caminaba y hablaba con las mujeres que iban enfrente. José y los hombres seguían detrás de ellas. Los niños corrían yendo y viniendo entre los dos grupos. Al atardecer, cuando la gente se encontraba lista para acampar, María llamó a José y le preguntó: ¿has visto a Jesús? Luego ambos lo llamaban mientras lo buscaban. Pero Jesús no estaba donde lo buscaban. Nadie lo había visto en todo el día. La última vez que alguien recordaba haberlo visto fue en Jerusalén. Era ya demasiado oscuro para viajar. No había nada que pudieran hacer excepto orar. A la mañana siguiente, José y María se levantaron antes que amaneciera y se encaminaron rápidamente a Jerusalén para buscar a su hijo. Durante todo el día lo buscaron en los mercados y las calles de la ciudad, pero no encontraron a Jesús por ninguna parte. A menudo se acordaban del perverso rey Herodes. ¿Estaría su hijo en peligro? Al día siguiente lo buscaron de nuevo. Finalmente fueron al templo y lo buscaron entre sus pilares y portales. Al fin escucharon el tono dulce de la voz de Jesús. Jesús había estado ocupado pensando en la forma cómo iba a servir como el Cordero de Dios. Había permanecido en el templo tratando de aprender todo lo más que podía. José y María lo encontraron sentado a los pies de los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Los maestros estaban sorprendidos de todo lo que el niño sabía. «¡Hijo mío!», exclamó María cuando lo encontró. «¿Por qué nos has hecho esto? Hemos estado terriblemente preocupados. Te hemos buscado por todas partes tratando de encontrarte». Jesús miró con sorpresa a sus padres y les preguntó: ¿por qué han estado buscándome?
¿No saben que en la casa de mi Padre me conviene estar? De esta manera Jesús demostró que sabía quién era su verdadero Padre. Se encontraba en su ambiente en la casa de Dios. Jesús vio la preocupación que tenían María y José. Los amaba y obedientemente regresó con ellos a Nazaret. Dios quería que él continuara sirviendo por algunos años en su casa y en la carpintería por algunos años más. Tal como Jesús, podemos servir en la casa, en la escuela y en la iglesia. Podemos servir a Dios en cualquier lugar donde estemos. Tiempo. Para muchos es un aliado, para otros un villano. ¿Dónde está la diferencia? En promedio vivimos 78 años. ¿Qué hacemos durante este tiempo? Especialistas afirman que, sin interrupción, dedicamos 17 años al trabajo, pasamos 6 años estudiando, 9 años en Internet y 4 años desplazándonos de un lado a otro en medio del tráfico. También realizamos actividades biológicas, como los 28 años que pasamos reponiendo energías, 4 años para consumo de alimentos y 2 años para cuidados personales. ¿Tiempo libre para hacer lo que nos gusta o estar en familia? 8 años. Y para Dios, ¿sabes cuánto tiempo pasamos con Él? Apenas 1 año. ¿Cuáles son tus prioridades? La diferencia está en ti. Hace años escuché que Jesús volverá. Acepté con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, las señales muestran ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confían, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, las señales muestran ya
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Tengan todos ustedes un feliz sábado. Agradezco al pastor Garner por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con las iglesias adventistas de Calgary. Un abrazo para todos ustedes. El tema que tengo para hoy se titula El Espíritu nos enseña a orar. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Con estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, voy a invitarles, por favor, que tengamos una corta oración para abrir las Escrituras y estudiar qué es lo que Dios nos quiere decir. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios, por siempre preocuparte por nosotros, por preocuparte para que haya buena comunicación entre el cielo y la tierra, para que nadie pueda tener ninguna excusa el que no consiguió ayuda tuya porque no hubo comunicación. Siempre la oración ahí está, lista, dispuesta, para que Dios pueda escuchar cada oración que elevemos, para poder escuchar a sus hijos, para entrar en acción como un padre que trata de atender las necesidades de cada uno de nosotros. Por favor, Señor, motívanos y que el Espíritu Santo nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero introducirme con una ilustración de nuestra iglesia en África. Resulta ser que un jefe de la tribu africana Masái se acercó un día al hospital adventista en Tanzania y le preguntaron al doctor Henry Ritomi Ine, que estaba trabajando allí en ese momento como misionero y director del hospital, y le preguntaron: doctor, queremos que nos envíe por favor unos misioneros para que nos enseñen a orar. ¿Cuándo podrán venir? Ritomi Ine les indicó que no tenían a quién enviar ese año, y el jefe se regresó a su tribu con las manos vacías. Pero 6 meses después, el doctor Ritomi Ine tuvo unas vacaciones de una semana y dedicó ir a visitar a la tribu Masái de aquel jefe. Cuando llegó el sábado por la mañana, se sorprendió al encontrar a toda la tribu de rodillas en perfecto silencio. Él pensó: bueno, debe ser que llegué a la hora de la oración, alguien debe estar orando. Pero llegó que nadie y escuchó que nadie estaba orando. Por fin pasaron 15 minutos y ya les digo, 15 minutos es mucho tiempo. Entonces pasaron 20 minutos. Ya a los 20 minutos, por fin se atrevió a interrumpir a uno de los jefes para preguntarle: ¿qué están haciendo? Y el jefe le dijo: estamos orando. Pero no están diciendo nada. Todos están callados. Pero responde el jefe: no, lo que pasa es que no sabemos qué decir. Hermanos, por 6 meses, todos los sábados por la mañana se reunían allí para leer un capítulo de la palabra de Dios y pasaban 2 horas sobre sus rodillas, pero no sabían qué decir. Aquella tribu inocente deseaba orar y demostraban con esa actitud la necesidad que tenían de Dios. Y entonces el doctor les dijo: Dios ve el deseo y yo les enseñaré a expresárselo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros esta mañana tenemos esa virtud, esa oportunidad de poder conversar, de poder hablar, y no utilizamos esa herramienta tan fácil, tan barata, y al alcance de cada uno de nosotros para hablar con nuestro Dios, para pedirle, para agradecerle? Hermanos,
no debemos descuidar la oración. Por eso que por medio de este texto esta mañana queremos que usted sepa que el Espíritu Santo está dispuesto a ver nuestro deseo y a enseñar a expresárselo a Dios. Sí, todos queremos orar eficazmente, pero a menudo tenemos dificultad. Somos débiles en la oración. Muchas veces no sabemos cómo ni por qué orar. La Sierva del Señor dice en el libro Oración, en la página 29, párrafo 1, que oremos mucho más cuando menos sintamos la inclinación a tener comunión con Jesús. Si así lo hacemos, quebraremos las trampas de Satanás, desaparecerán las nubes de oscuridad y gozaremos de la dulce presencia de Jesús. Hermanos, bajo el encierro de la tristeza, el dolor y la decepción, no nos brotan más que sollozos. A veces nada más podemos decir gemidos y suspiros, incapaces de expresar algo en la oración. A veces no sabemos cómo decirlas. Pero Pablo describe hermosamente el Espíritu Santo de una manera que se sitúa a nuestro lado en el preciso momento de nuestra debilidad para suministrarnos poder, porque necesitamos orar. Le dice la palabra en Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa palabra, ayuda, en griego, tiene la idea de hacer frente juntos. Qué lindo, ¿no? Que la idea de que debemos hacer las cosas juntos. El Espíritu quiere orar, ayudar a orar con nosotros para hacerlo bien. Dice la sierva en Camino a Cristo, la página 93, párrafo 2, que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Romanos 8:26 recita: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir, como es necesario, en armonía a la voluntad de Dios. Debido a veces al ofuscamiento de nuestra visión, que tenemos limitada por ser humanos, o a veces por cometer errores, o a veces por no ver, por la desesperación, no sabemos si la bendición que pedimos será lo mejor para nosotros. Solo Dios sabe el fin desde el principio. Y Él es el único que está más preocupado por nosotros que nosotros mismos. Por lo tanto, en nuestra oración, siempre deberíamos expresar nuestra sumisión completa a la voluntad divina para nosotros. Jesús dio el ejemplo de eso. Y Él nos enseña a orar de esa manera. Cuando Él estaba pidiendo que si esa copa que pudiera pasar de Él, pero Él dijo las palabras: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así deberíamos orar nosotros. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que tú me digas, lo que tú me hagas, lo que tú me proporcionas, siempre será lo mejor para mí. El Espíritu Santo descifra las necesidades más profundas del corazón. Él conoce el corazón del Padre también. Así que nuestros sollozos, nuestros gemidos se hacen a veces inteligibles, pero el Espíritu Santo los puede descifrar. El Espíritu Santo ayuda a hacer el significado de esos sollozos, de ese llanto, de esas lágrimas, puedan ser comunicadas delante de Dios por medio de su Hijo. Romanos 8:27
sigue diciendo, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, pero no es solo la esperanza y la paciencia lo que hacen posible que el cristiano pueda soportar las tribulaciones y sufrimientos, sino cuando oramos, que estemos en contacto cercano con el Espíritu de Dios, que trabaja en nosotros para ayudarnos. El Espíritu nos enseña a orar como debemos orar. No es que nosotros tenemos que estar presionando y poniéndole condiciones a Dios, o como dice alguien, como torcerle el brazo a Dios para que haga lo que necesitamos, bueno, lo que creemos que necesitamos. Cuando más crecemos en la gracia de Cristo, cuando más cultivamos una vida espiritual, cuando estudiamos más su palabra, cuando nos preocupamos por conocerle más precisa y efectiva se vuelve nuestra vida de oración, para que oremos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo con la mente de Dios. Y saben, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. El libro La Oración, en la página 62, párrafo 3, nos dice que nosotros no podemos recibir respuesta si no hacemos la oración. Dice así la cita: Dios no puede contestar oraciones que no se oran. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos dos veces en la misma situación. Hermanos míos, ¿cómo es que vamos a poder nosotros orar como conviene si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad? Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo siempre intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Esto me lleva a mí a pensar en una situación que ocurrió hace aproximadamente 20 años, con el que era el director de ADRA, de la Agencia de Desarrollo de Recursos Asistenciales Adventista. Él tenía que participar en una convención mundial en Suiza, en el aeropuerto de Washington. Él estaba esperando en el área de abordaje. Colocó su pasaporte en el asiento de al lado y tomó un periódico de los que están allí para leer. Cuando llegó el momento de abordar, él colocó el periódico sobre el pasaporte, olvidándolo así. Solo llevaba en la mano el boarding pass. En aquel tiempo no había mucha exigencia que había que presentar el pasaporte y el boarding pass al mismo tiempo. Simplemente presentó el boarding pass, subió al avión y cuando ya estaba llegando y tenía que llenar el papel de aduana, se dio cuenta que había perdido su pasaporte. Él sabía que estaba en problemas. ¿Y qué problema? Porque no podía entrar a Suiza, pero tampoco podía regresar a los Estados Unidos sin pasaporte. Estaba atrapado en ese impasse. Estaba en un gran problema, imposible de resolver en ese momento. Pero se puso a orar. Y el Espíritu Santo le puso un nombre en la cabeza: Joseph Deys, ministro de Relaciones Exteriores de Suiza. Se habían hecho amigos cuando estudiaron juntos en la Universidad de Londres. Pidió una llamada a la que tenía derecho y su amigo intercedió por él a las 3 de la mañana. Porque lo conocía. Porque era su amigo. Así que el ministro vino inmediatamente al aeropuerto con un pase diplomático para que él pudiera entrar al país y luego retornar tranquilamente a los Estados Unidos. Hermanos míos, ¿cuántos de nosotros tenemos a Jesús como verdadero amigo? Que tenemos una buena relación con Él. Porque cuando estamos en problemas graves e imposibles de resolver, el único
que podemos nosotros llamar en ese momento a través de la oración es a Jesús. Y Jesús tiene todas las conexiones, todos los medios para resolver nuestro problema, porque Él es Dios. Pablo dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que las palabras no pueden expresar. ¿Qué está haciendo el gemido? ¿Es nuestro gemido o es el gemido del Espíritu? Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, ahora nuestro abogado principal, que nos apoya en la presencia de Dios, prometió antes de dejar a sus discípulos a dejarnos a otro consolador, el Espíritu Santo. Cuando Jesús intercede por nosotros ante el Padre, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Funciona así. Oro a Jesús. Jesús habla al Padre en mi nombre. Pero, ¿cómo sé lo que nosotros o lo que debo orar? El Espíritu me ayuda a formar mis oraciones y se las dirige a Jesús. Entonces, tanto el Espíritu como el Hijo me están ayudando a llevar mis oraciones al Padre, al trono de su gracia. Por eso que las oraciones que no se hacen se desperdician. Usted y yo necesitamos orar con más ahínco. Cuanto más humanos somos, obviamente más necesidad de orar tenemos. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que busca en los corazones? Es Cristo. Él conoce la mente del Espíritu. Hay una comunión entre la mente de Dios y la mente de Cristo y la mente del Espíritu Santo. Hay una armonía de pensamientos en la Trinidad, porque el Espíritu intercede por los santos de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo trabaja para facilitar la comunicación que tiene lugar entre Dios, el Padre, y sus hijos. No tengas temor de llevar tus cargas a Él. No importa lo que esté pasando, ora. Y como dice la sierva, y aunque tienes la inclinación de no orar, de no desear orar, es cuando más debemos orar. Porque cada oración que no se hace se desperdicia, hermanos. El Espíritu mantiene nuestros corazones en un estado de ánimo. Nuestras almas son consoladas. Nuestra mente se pone en paz, porque nos enseña a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La sierva del Señor dice en la Review Herald del 19 de mayo de 1904 lo siguiente: el Espíritu ilumina nuestras tinieblas, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Pero la mente debe buscar a Dios en forma constante. Si se permite que la mundanalidad entre en ella, si no tenemos deseo de orar, ni deseo de estar en comunión con Él, quien es la fuente de la fortaleza y sabiduría, el Espíritu no permanecerá en nosotros. El Espíritu obra en nosotros, trayendo a menudo a la mente en forma vívida las preciosas verdades del plan de redención. Hermanos, las oraciones sencillas, inspiradas por el Espíritu Santo, ascenderán a través de las puertas abiertas de las que Cristo mismo dijo que Él abriría y que ningún hombre podría cerrar, hermanos. Porque si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas oraciones mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo Jesús ascenderán delante del Padre y la respuesta llegará. Mis amados, mis queridos hermanos, una vez más quiero repasar con ustedes el texto de esta mañana y hacerles un llamado. Romanos 8, 26, 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿no estás dispuesto a hablar con Dios? No importa cómo. Lo importante es que tú, en tu necesidad, tú te arrodilles delante de Dios y el Espíritu Santo te enseñará a ti y a mí cómo orar como conviene. Él va a poner las palabras necesarias, va a sintonizar nuestro corazón con la voluntad del corazón de nuestro Padre. Jesús la va a presentar con gusto delante de nuestro Padre. Hermanos, no deje de orar, porque una oración no hecha no es una oración no contestada. Por eso no debemos desperdiciar la oración. Si usted quiere que sea contestada, clame, ore a nuestro Padre. No dejes de orar, porque oración que no se hace, oración que no se contesta. Hermanos, ¿y qué más? No tengas miedo. El Espíritu Santo está dispuesto a ser nuestro mediador. Jesús es nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Él se encargará de hacer todo lo posible para darnos a nosotros el pase diplomático para tener acceso al trono de su gracia. Hermanos míos, ¿cuántos desean de ahora en adelante tomar en cuenta la oración todos los días y a cada rato en nuestras vidas? Hermanos, entre más oración, más poder. Menos oración, menos poder. Que Dios te bendiga esta mañana y esperamos nosotros orar al Señor y dejar que el Espíritu Santo tome posesión de nuestras palabras. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, cuánta necesidad tenemos de oración, cuántas cosas queremos pedir. A veces creemos que estamos pidiendo algunas cosas justas, no lo sabemos. Solo tú sabes, Señor. Acomoda nuestras palabras y acomoda nuestro corazón en armonía con el del Padre, para que podamos pedir de acuerdo a su voluntad, y entonces las respuestas, los grandes milagros, las grandes puertas cerradas se abran y nosotros podamos caminar seguros por fe de que nosotros todo lo que pidamos a ti en el nombre de Jesús tú lo harás. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos desde Edmonton. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré.
la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré. Decidirás hoy seguir a Cristo. Decidirás hoy seguir a Cristo. Decidirás hoy seguir a Cristo sin retornar, sin retornar, sin retornar, sin retornar.